La candidata a la presidencia de la República por la 4T, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió su proyecto como una continuación de la transformación iniciada por administración actual, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum Pardo criticó duramente a los gobiernos pasados por corrupción y privilegios, y aseguró que su gobierno seguirá luchando por avanzar en estos cambios. Jocelyn, gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los temas más importantes que no se ha logrado reducir todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres, y ese va a ser un elemento central en nuestro gobierno. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo. Ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno, y es muy claro, qué bueno que la candidata del PRIAN ha aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación, y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México, y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. ¿Cuáles han sido los logros? Crecimiento económico de 3.2%, por encima del 2% de todo el neoliberalismo. Más empleo histórico, 1.8 millones más que en el sexenio anterior, y eso que hubo pandemia. Salario mínimo, aumento en 113%, y en la frontera en 300%. Estos no son palabras ni mentiras, son hechos. Salario medio máximo en la historia de nuestro país. Inflación controlada, y no solo por el Banco de México, sino también por el trabajo que se hizo por parte del gobierno para poder tener la gasolina a un precio accesible y que no aumentara. La deuda no ha aumentado realmente como aumentó en los periodos anteriores. La inversión extranjera directa en el máximo histórico, 164,000 millones de pesos, millones de dólares, perdón, mucho más que lo que el sexenio de Peña Nieto y lo que el sexenio de Calderón, no se diga. El peso, la moneda más fuerte que hay hoy en todo el mundo. Es decir, con la cuarta transformación hay resultados, y están a la vista, los pueden ver incluso en las estadísticas internacionales. Me llama la atención porque los partidos que están aquí fueron los que aprobaron los gasolinazos. ¿Se acuerdan de los gasolinazos de Peña Nieto? Fueron estos partidos los que los aprobaron. A partir del gobierno de la transformación no ha habido aumento en el precio de la gasolina. Pero vamos a las propuestas, porque eso es lo importante. Y por cierto, apoyamos a las microempresas con un apoyo especial en el gobierno de la ciudad de 1,500 millones de pesos, especial durante la pandemia. Ahora sí, 1 millón de viviendas en nuestro país. Eso va a generar alrededor de 2 millones de empleos en el próximo sexenio. Va a haber inversión pública como la ha habido hasta ahora, va a continuar. Eso lo vamos a ver en el último bloque. 22 polos del bienestar. Ahora se han desarrollado e inician los 12 polos del bienestar que están vinculados con el corredor interoceánico, con el tren interoceánico. Ahí va a haber distintas parques industriales, uno de ellos, por cierto, de hidrógeno verde. Nosotros vamos a desarrollar otros 10 polos de bienestar en todo el país para aprovechar la relocalización que se está dando en este momento. Entre otras cosas, vamos a hacer 100 parques industriales vinculados con vocaciones regionales, con educación y desarrollo para el bienestar. De eso se trata la transformación. Hay propuesta y hay desarrollo. Es falso, pero vamos a ver algunas verdades. Fíjense, recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua. 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Vamos a hablar de las AFORES. Se aprobó una ley que lo que hace es
aquellas pensiones que no han sido reclamadas durante 10 años pasan a un fondo de pensiones. ¿Para qué sirve ese fondo de pensiones? Para que las leyes de pensiones del 97 y del 2007 que aprobó el PRIAN, que llevaron a pensiones de hambre, puedan ser recuperadas para dárselas a las trabajadoras y a los trabajadores, es decir, recuperar las pensiones. Ahora vamos a seguir hablando de propuestas, porque lo que ha ocurrido durante el gobierno de la Cuarta Transformación es que se ha recuperado el mercado interno como nunca antes se había recuperado. Es un modelo completamente distinto. ¿Con base en qué? En los aumentos salariales, en los programas del bienestar, y la gente está hoy en mejores condiciones de la que estaba en 2018. Este mercado interno ha potenciado la economía de una manera completamente distinta. Hay crecimiento económico, hay empleo y no hay inflación. Por cierto, durante la guerra en Ucrania tuvo que utilizarse el IEPS para que no subiera la gasolina. Entonces, en Estados Unidos estaba mucho más cara que en México. Creo que sí. Fíjense, en este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la Cuarta Transformación. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad. Fíjense, en la época de Calderón, la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces. Con la transformación, la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, es un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Y con eso hay disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y algo fundamental, crecimiento económico y empleo. Por supuesto, tenemos un programa que tiene que ver con apoyar a las mujeres de 60 a 64 años y particularmente en los pueblos indígenas. Por primera vez hay planes de justicia en nuestro país y le vamos a dar continuidad. Y en especial, algo fundamental, vamos a apoyar a las mujeres artesanas que son principalmente indígenas, pero se va a hacer justicia con los pueblos indígenas como ya inició. Ahora hay algo muy importante, después voy a contestar las falsedades aquí de la candidata del PRIAN. Algo muy importante, ¿por qué hay menos pobreza y desigualdad en nuestro país? Porque hay mejores salarios. Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en nuestro país y por primera vez aumentaron 110%. Los vamos a llevar los salarios a 2.5 canastas básicas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos y no programas clientelares para conseguir votos. Candidato Jorge. Sí. Sobre el tema de la desigualdad y la pobreza, ahora contestamos la pregunta. Repito nuevamente, aumentamos el salario mínimo. Ahora, en el siguiente sexenio vamos a aumentar el salario mínimo a 2.5 canastas básicas. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. La única que ha apoyado a la infancia es su servidora. Cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos los que viven en esta ciudad lo saben, di una beca universal para todos los niños y niñas de escuela pública. Esa beca la vamos a llevar también a todo el país. Eso va a permitir tener una mejor reconocimiento de la educación. Por otro lado, vamos a darle seguridad social a las jornaleras y jornaleros agrícolas, vamos a darle seguridad social, o tiene que haber seguridad social para todo este nuevo empleo de repartidores, y también vamos a dar un reconocimiento nuevamente a los programas sociales, es decir, todos los programas sociales, que es falso que la candidata del PRIAN los va a mantener, porque si no el PAN no hubiera votado en contra de estos programas, los vamos a mantener y aumentar cada año por encima de la inflación. Inclusive los vamos a llevar a la Constitución. Vamos a hablar de las pensiones y de la reciente reforma que no quisieron aprobar ninguno de los partidos que están aquí. Durante 1997 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. 2007 cambiaron la ley de pensiones para hacer pensiones de hambre. Por primera vez se ha recuperado las pensiones en la primera reforma que hizo el presidente López Obrador, y ahora
con este fondo de pensiones va a permitir que se recuperen las pensiones para que te puedas ir pensionado con tu mismo salario si ganas el salario medio del IMSS. Es decir, es un modelo completamente distinto. Y ahora sí vamos a hablar de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de su titular de 2000 a 2006, porque ella habla de que cuidó a los pueblos indígenas. Vamos a decirles lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue de la comisión. La peor represión a un pueblo indígena, San Salvador Atenco. Le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco a 5 pesos el metro cuadrado. Represión con Fox y con Peña Nieto en el Estado de México, mientras ella era titular de los pueblos indígenas. Nunca habló, fue cómplice. De la misma manera, utilizó la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para, ya lo dije, 17 contratos con la Comisión Nacional del Agua. Mi familia es proba, ha pagado siempre los impuestos. Nunca ha sido utilizar los recursos públicos y ser funcionaria pública para enriquecerse. Eso solamente es de los candidatos del PRIAN. A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La transformación representa, por el bien de todos, primero los pobres, acabar con la corrupción, acabar con los privilegios. Gracias a eso, hoy hay billones de pesos destinados a programas del bienestar convertidos en derechos, como la pensión universal a los adultos mayores, y además ha aumentado el salario. Eso ha disminuido la pobreza. El gobierno de López Obrador es el primero que disminuye la pobreza por debajo del 40%, por más que quieran decir otra cosa. Ahora, algo muy importante, y refiriéndonos a los pueblos originarios. Nosotros estamos planteando modificar el artículo 2 constitucional para que por primera vez los pueblos originarios sean sujetos de derecho y al mismo tiempo acompañar de planes de justicia. El único plan de justicia que realmente ha hecho justicia, o diversos, pero en particular quiero referirme a uno, es al pueblo yaqui, que le regresaron tierras, le regresaron agua, cosa que no se hacía desde Lázaro Cárdenas, y que hay un programa de bienestar especial para los pueblos originarios. Sí, la única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533,000 personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo 4 años. Es decir, hay resultados. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo, una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna, nos dio libertad con la pensión adulto mayor. Se puede hablar de muchos números, pero en realidad durante estos 6 años se ha transformado la vida de millones y millones de personas. Claro que sí, 85% de la población en el sur-sureste de México está de acuerdo con el Tren Maya. Se hicieron el Tren Maya en este gobierno, el interoceánico, uno de los proyectos más importantes y de más largo alcance, que por cierto han dado muchos empleos. La refinería Dos Bocas, que por primera vez va a permitir, junto con la repotenciación de las refinerías y la compra de la refinería Deer Park, disminuir la importación de gasolinas que los gobiernos del PRIAN, por más que quiera decir, dejaron que se incrementara. Estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, ya existe, está yendo, es el principal aeropuerto de carga de nuestro país. El Cuchillo 2, agua saludable, el tren ligero de Guadalajara fue con recursos federales, el metro de Monterrey también con recursos federales, Chapultepec, naturaleza y cultura, Texcoco hoy es un área natural protegida donde querían hacer un aeropuerto y donde reprimieron a los de San Salvador Atenco. Benita, ahora ha cambiado el modelo de apoyo al campo. Antes se apoyaba a los grandes productores y ahora se apoya a los pequeños productores. ¿Cuál es nuestra propuesta? En primer lugar, vamos a recuperar parte del financiamiento al campo, pero además vamos a seguir manteniendo los fertilizantes gratuitos que se dan ahora y vamos a seguir manteniendo el campo para el bienestar, igual que el bienestar que se da a la pesca. De igual manera, tenemos un programa que, por un lado, tiene que ver con el riego agrícola para la producción de alimentos, porque hemos vivido una sequía de cerca de 5 años, y algo fundamental, fíjense,
es indispensable generar un acuerdo entre los compradores y los productores para que se acaben los intermediarios. Y termino, la única extorsión que conoce la candidata del PRIAN es el de la priandilla inmobiliaria, porque ya no lo podemos decir de otra manera. Sí, claro que sí. Para atender el problema del agua estamos desarrollando el Plan Nacional Hídrico, que consta de 3 acciones fundamentales. La primera tiene que ver con que el 80% del agua dulce en nuestro país se utiliza para riego. Sin embargo, solamente el 10% está tecnificado. Hay que modificar también la Ley Nacional del Agua para que pueda liberarse parte de esos derechos. Pero vamos a ampliar la tecnificación del campo para liberar agua para consumo humano y también para producir más alimentos. El segundo tiene que ver con el reciclamiento y al mismo tiempo con nuevas fuentes de agua, que es importante, como el que se está haciendo, por ejemplo, ahora en Tijuana, la desalación, o como el que se ayudó a hacer por el gobierno federal en Jalisco y en la zona metropolitana de Monterrey. No olviden que el Cuchillo 2 lo hizo el gobierno federal. Afortunadamente pudo haber un acuerdo ahí para resolver el problema en la zona metropolitana de Monterrey. Ahora, cuando fui jefa de gobierno, invertí 50,000 millones de pesos en agua potable. Logramos traer 1.5 metros cúbicos adicionales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en los últimos 3 años hemos tenido una sequía muy prolongada que disminuyó el agua del Cutzamala. Pero afortunadamente tenemos un plan con Clara Brugada, con Delfina Gómez y con Julio Menchaca que vamos a desarrollar en el momento que lleguemos a la presidencia de la República. No puede haber almacenamiento de agua en Texcoco. Texcoco es salado. Que presente su denuncia, pero miren, vamos a hablar de la infraestructura que desarrollamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Los 2 cablebuses, el teleférico urbano más grandes de todo el mundo, en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, vamos a llevar cablebuses al resto de las ciudades de nuestro país. El trolebús elevado, una obra única en el mundo, 8 kilómetros en segundo piso con trolebuses. Vamos a llevar también esta obra al Estado de México y a otras zonas de nuestro país. Es algo inédito, único en el mundo. Por cierto, también se compraron 500 trolebuses. 294 pilares. Esos son centros comunitarios que llevaron educación, cultura y deporte de manera gratuita. Lo vamos a desarrollar en todo el país. Una infraestructura muy importante en escuelas. Por cierto, el programa La Escuela es Nuestra surgió en la Ciudad de México en el año 2019. La nueva línea 1 del metro que estaba sin actualizarse durante 50 años y que ahora se está actualizando. La subestación más moderna eléctrica que se ha hecho en todo el país la hicimos junto con Comisión Federal de Electricidad para el metro de la Ciudad de México. 800 kilómetros de senderos seguros que también vamos a llevar a las principales zonas de nuestro país. Hay infraestructura, cuando hay ahorro, cuando no hay corrupción, alcanza para más. Sí, a ver, la línea 12 ya fue aclarado, lo pueden ver además en mi página de internet. El Repsamen también fue aclarado. Lo que es increíble es que sigan haciendo uso político de una tragedia. Ya fueron aclaradas ambos temas y además ya está reconstruido completamente la línea 12. Ahora, lo que no están diciendo, mientras fui jefa de gobierno, es que durante el gobierno anterior, el de Mancera, donde trabajó Chertoriski, por cierto, no se reconstruyeron ninguna de las viviendas que cayeron durante el sismo del 2017. Hay que agregar a las 100,000 acciones de vivienda que hicimos durante nuestro gobierno, 25,000 viviendas que fueron reconstruidas después de que no hubo reconstrucción. Vamos a pasar a las propuestas en la siguiente intervención. El Tren Maya, además de ser tren de pasajeros, va a ser un tren de carga, con las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo en Yucatán y el gasoducto que está llegando, va a potenciarse todavía más el desarrollo del sureste. Y con el interoceánico tenemos que terminar el puerto de Salina Cruz y los 12 polos de bienestar para seguir desarrollando el sureste, y hablé también del desarrollo de un polo adicional en Tapachula. La única corrupta aquí es la candidata del PRIAN. Trenes de pasajeros. Vamos a desarrollar 18,000 kilómetros de vías férreas. AIFA Pachuca, México Querétaro León Aguascalientes, México Querétaro Guadalajara, Manzanillo Colima Guadalajara.
Tepic, Mazatlán, Nogales, México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, Puebla, Veracruz, Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Vamos a desarrollar carreteras. Son diversos proyectos que no me va a dar tiempo de explicarlos todos, pero son carreteras que van a permitir todavía mayor conectividad en el país para poder aprovechar justamente la relocalización de las empresas. Vamos a hacer más aeropuertos y vamos a hacer un desarrollo de puertos muy importante, particularmente puertos en el Pacífico, para poder competir con los puertos en Estados Unidos y en el Golfo para llevar mercancía hacia el este de los Estados Unidos. Nosotros no tenemos que hacer un plan, ya lo tenemos. Durante años fui investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM y justamente mi tema fue energía y cambio climático. En este tema, que además le interesa muchísimo a los jóvenes y con razón por lo que significa el cambio climático y los impactos ambientales, hay que trabajar en dos sentidos. El primero tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero. Eso significa reducir las emisiones que provocan el cambio climático. México tiene 1.8% de esas emisiones. Ahí vamos a avanzar en la transición energética, que ya lo voy a mencionar un poco más adelante. Y por otro lado, la adaptación al cambio climático, que es parte de lo que ya se está trabajando y que ahora vamos a desarrollar también para que podamos atender la adaptación en términos del agua, en términos de la producción en el campo, en términos de la producción industrial. Y solamente cierro, tenemos un proyecto para el nearshoring, que son 22 polos de bienestar. Sí, estamos planteando avanzar en la transición energética, por supuesto, y como lo planteé, tiene que ver con la mitigación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. La única de los tres que ha hecho acciones para el desarrollo en una ciudad de energías renovables es su servidora cuando fui jefa de gobierno. Todos los techos de la central de abasto tiene una planta solar de 19 megawatts, la más grande que haya en cualquier lugar del mundo. De igual manera, reforestamos 34 millones de árboles. Después voy a pasar a lo que se reforestó por parte del gobierno federal. Hicimos 17 parques, 2 plantas recicladoras de basura, una planta piloto de basura orgánica que vamos a llevar a otros lugares del país. Inversión de alrededor de 20,000 millones. Y se hizo una reducción de 2.6 toneladas de CO2 mientras fui jefa de gobierno. Es decir, ya lo hicimos y lo vamos a hacer a nivel nacional. Hablamos, por supuesto, de nuestro proyecto del Plan Nacional Hídrico que mencioné en el bloque anterior. La única que ha desarrollado la electromovilidad en una ciudad es su servidora. 280 kilómetros adicionales de ciclovías. Ahora vamos a hablar de lo que se ha logrado con el gobierno del presidente López Obrador en materia ambiental, porque se dicen muchas mentiras de este lado. 44 áreas naturales protegidas con 3.1 millones de hectáreas. El Tren Maya, solamente en el Tren Maya a su alrededor, 1.9 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. El programa Sembrando Vida es el programa más importante de reforestación de todo el mundo. Tiene más recursos que todos los fondos verdes de cambio climático a nivel internacional. Con ellos se han sembrado 1.100.000 hectáreas. 440,000 campesinos viven de él. Así lo vamos a mantener. 7.45 millones de toneladas de CO2 evitado. Adicionalmente, en materia ambiental, se canceló el uso del maíz transgénico, no se puede utilizar. El fracking, de lo que está de acuerdo la candidata del PRIAN, las concesiones de minería, que ahora les voy a mencionar algún otro tema de las concesiones de minería. Y hay que hablar de la planta solar en Puerto Peñasco, que es la planta solar más grande que hay en América Latina, 5 gigawatts. Vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medio ambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN. La corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la priandilla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, 3 pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medio ambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. Ya lo hice en la Ciudad de México, fíjense, 500 trolebuses.
el cablebús, como le mencioné. Y además se compraron vehículos que son eléctricos. La línea 3 y la línea 4 del Metrobús hoy son completamente eléctricas. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en todas las ciudades de nuestro país. Es un proceso, es una transición, por eso se llama transición energética. Vamos a continuar el programa Sembrando Vida, que ha dado tantos resultados y ha apoyado a tanta gente que hoy vive justamente de reforestar y de cuidar el campo. Vamos a avanzar en la transición energética al 2030, 50%. Eso lo dijo México en la última COP. Autos y transporte eléctrico, paneles solares, particularmente para las viviendas. En el norte del país y en el sur-sureste las tarifas son muy altas, pero la solución es, además de apoyarlos en términos de las tarifas, es poner paneles solares de una manera en donde ya lo hicimos en la Ciudad de México. Hice 2 recicladoras de basura y vamos a hacer más recicladoras de basura en todo el país, 2,000 toneladas. Hicimos recicladoras de cascajo en la Ciudad de México. Recientemente recibimos un premio y lo vamos a hacer en todo el país. Tenemos resultados en la Ciudad de México en medio ambiente, tenemos resultados a nivel nacional en medio ambiente. Hay que seguir avanzando con el segundo piso de la transformación. Sí, la empresa de la que habla la corrupta del PRIAN, pues resulta que es una empresa de 30 trabajadores que tenía mi papá y mi papá ya falleció. Bueno, aclarado el punto. Fíjense, qué bueno que habló. Dice que va a recuperar las rondas, que va a recuperar lo que significó la privatización de Pemex. Privatización de Pemex. Lo que ellos tenían, y no pueden negarlo, son negocios sucios con energías limpias. Lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a seguir haciendo son energías renovables. Y al mismo tiempo tener una base con el gas. Se están construyendo muchísimas plantas de ciclo combinado. La planta de Puerto Peñasco de 5 gigawatts y vamos a seguir construyendo la transición energética de nuestro país. Es que no voy a contestar a las mentiras de la candidata del PRI. Pero miren, vamos a hablar de desarrollo sustentable, justamente. Lo que está haciendo la Cuarta Transformación y lo que vamos a hacer hacia adelante con la transición energética son los 3 grandes pilares del desarrollo. Hablamos de desarrollo económico, hablamos de bienestar social, porque no podemos hablar de medio ambiente si no hablamos de bienestar social. Y eso es justamente donde ha impactado la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo, el equilibrio ecológico. Ese es el proyecto del segundo piso. No, y pon tu denuncia. Bueno, a pesar de las calumnias de la candidata del PRIAN, de la corrupta, a pesar de eso hemos ganado el debate, porque hemos presentado propuestas y hemos presentado un plan de desarrollo para los próximos 6 años. El modelo neoliberal fracasó, el modelo del PRIAN fracasó. Estamos hablando de la Cuarta Transformación de la vida pública, que ha dado bienestar al pueblo de México, que ha disminuido la desigualdad en nuestro país. México es grandioso y lo va a seguir siendo, con fraternidad, con más justicia y con más prosperidad, con un desarrollo sustentable. No olviden votar este 2 de junio. La esperanza es posible en la acción. Dependiendo de tu estado, vota 6 de 6, 5 de 5 o 4 de 4 por los partidos de nuestro movimiento. Vamos por el segundo piso de la Cuarta Transformación.